uncaymas kakunay tarispasus kukunay warmisitay munas kechay tutap uncaymas kakunay tarispasus kukunay warmisitay Agray kulay nyakarim binay Soko kulay sipasitay Agray kulay nyakarim binay Soko kulay sipasitay amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Nunca vi un árbol tirar tantas semillas como el cafeto del fondo de la casa en que vivía. Día y noche el tipo escupía sus proyectiles de semillas y semillas, sumando territorio a su pequeño imperio de veredas y patios vecinos. Por toda la manzana, como aferrándose a la vida, crecían sus retoños, formando una pequeña cuadrilla de constructores de futuras sombras para el reparo de los vecinos cansados ya de combatirlos. Durante años lo vi repetir y repetir su ritual semillero. No hacía los otros cafetos que ya venían creciendo con él. Ellos no eran tan promiscuos y semillaban con una actitud más austera y sumisa. Y así un día llegó la luz al enigma. Un amigo guitarrero, desde su sabiduría, esbozó una teoría de sobremesa bajo la sombra de este sujeto semillero. Cuando el árbol se siente vencido o que ya ha cumplido su ciclo, o cuando por algún motivo se siente amenazado o en peligro, o sea, cuando el árbol atraviesa algún periodo de crisis, su reacción
es la de dejar mucha, pero mucha semilla, buscando así sostener en el tiempo la perennidad de su especie. Desde la mirada del árbol, entonces, la crisis no es ni más ni menos que un tiempo de siembra contradictorio y fecundo. Bienvenidos a una nueva edición de Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, saliendo en vivo y en directo, transmitiendo desde la ciudad de San Salvador de Jujuy para todo el territorio de la provincia de Jujuy y alrededores. También estamos saliendo en vivo por las diferentes redes sociales. Bienvenidos a este jueves 7 de septiembre del año 2023. Arrancamos un poquito más tarde Ñucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes, 10:46. Hombres venidos de otros lugares se has elegido en mi pueblo vivir. Debes pensar en todos tus hijos, que ellos también nacieron aquí. Lo cuidarás, lo regarás a la tierra que te adoptó. Lucharemos, gritaremos, Amacio, Amayo y Amatria. No tratas de ir. Por ver tus leyes, son leyes de otras tierras. Escucha la voz del pueblo, que ahí está la fuerza del país. Bueno, arrancamos esta ronda de noticias. Vamos a acomodar un poquito ahí para que salgamos prolijos. Nos vamos a ubicar, ¿no?, justamente en lo que es el eje de las noticias en la provincia y justamente todo lo que viene aconteciendo en estos últimos días, estas últimas horas. Y vamos a hablar de algo que la verdad que ha indignado a muchos de la sociedad, quiero decir en general, ¿no?, porque han sobreseído a 8 policías. Y usted me dice, ¿qué policías estás hablando? Bueno, estamos hablando del caso de Yara Rueda, ¿no? Esta joven asesinada allá por septiembre del año 2020, justamente donde la verdad que todo se ha tornado bastante llamativo, ¿no? Y es justamente en este sentido los padres de Yara Rueda presentaron una apelación a la resolución del juez de control Rodolfo Fernández por el sobreseimiento de los 8 policías de la provincia señalados por incumplir los deberes de funcionarios públicos justamente el día que aconteció el hecho, ¿no? Mónica Cunchila y Juan Rueda, padres de Yara Rueda, víctimas de femicidio, recibieron un revés judicial tras la resolución del juez de control en lo penal, económico y delitos contra la administración, Rodolfo Fernández, quien dictaminó el sobreseimiento total, ¿no?, y absoluto de los 8 policías de la provincia que estaban imputados por el incumplimiento de deber de funcionario público.
Y bueno, en conferencia de prensa los padres de Yara, junto al abogado Julián Martín Palmieri, ¿no? Que ya sabemos que es el abogado que lleva el caso de Yara, expresaron su indignación, su malestar e informaron que presentaron un recurso de apelación para que no quede firme y esperan que se conforme el tribunal y sea elevado a juicio también el Ministerio Público de la acusación. Presentará un recurso similar ante la absolución de los policías. Los efectivos sobreseídos: Mauro Cortés, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdivieso, Daniel Ramírez y Laura Tapia, quienes habían sido acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, sospechados de no haber colaborado con la búsqueda efectiva de la joven asesinada en septiembre del año 2022 en la localidad de Palpalá. El femicidio de Yara Rueda fue un caso muy emblemático para la provincia, ¿no? Interpeló a la sociedad en el juicio. En mayo pasado, los asesinos Raúl Cachizumba y Mauricio Abad, ¿sí?, recibieron prisión perpetua, mientras Fernández espera resolución para el cumplimiento de pena por haber sido menor en el momento del hecho. La condena fue ejemplar, ¿sí?, pero no había sido juzgado los policías, y este es el gran malestar que hoy atraviesa nuestra sociedad, sobre todo el sector de las mujeres, que obviamente tan abandonadas están por la justicia de la provincia. Si usted sabe que es esa voz que te llama, es mamá África. Raíces que llevo en mi sangre, raíces que llevo en mi sangre, raíces que lleva este ritmo, raíces que lleva este ritmo, raíces que también lleva el mundo, raíces que... Arangwita parisunchis, samamichinya kusunjuy, amanchin kaiman risunjuy. Arangwita parisunchis, samamichinya kusunjuy, amanchin kaiman risunjuy. Kaiwan mi wawatuna janna baba, marka pinga chimarita. Bueno, volvemos con más noticias. Vamos a hablar un poco de los docentes, ¿no? Que ya, la verdad que con todo el contexto de la provincia, con los maloneros los hermanos malorenos del tercer malón de La Paz, todavía siguen haciendo permanencia pacífica en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza Lavalle. No, por ahí veníamos, ya se había cortado la regularidad por ahí la marcha de las antorchas. Obviamente los docentes siguen en una posición firme con respecto a las paritarias en la provincia, ¿no? Y justamente en ese sentido hay un malestar o hay una preocupación, se podría decir, no un malestar, sino por ahí el malestar ya se instaló cuando hicieron el descuento, ¿no? Por ahí de lo que fue los saberes en los meses pasados. Y justamente cuando ya se acerca el calendario de cobro de la provincia, obviamente entran en un momento de alerta. Los docentes es justamente lo que siempre están informando a los medios, ¿sí? En este sentido, en medio de los rumores de un nuevo paro, justamente que estaría para esta semana o la próxima, sindicatos docentes asistirán a audiencia por los descuentos. Y esto la verdad que
está marchando bastante lento, ¿no? La cita está prevista para el día de hoy, a horas 9 de la mañana en el Juzgado de Contención Administrativo. Gremios habían presentado el recurso de amparo por considerar que las sanciones monetarias eran injustas, ¿no? Además de haber algunos docentes que no han llegado a cobrar en su totalidad los saberes y algunos han cobrado muy poco, ¿no? La preocupación justamente de este sector desde que se inició el conflicto en junio de este mes, más precisamente el 5 de junio. El cronograma de pagos de la provincia para la docencia jujeña es una sorpresa, así lo dicen los docentes, y la última liquidación de los saberes trajo aparejado un nuevo conflicto: los descuentos por los días de huelga, que rondaron entre los 100.000 pesos y un poco más. Situación por la que hoy los sindicatos representantes del gobierno deberán presentarse ante la justicia. Al fin se acerca las partes, ¿sí? Este jueves a las 9 de la mañana ya arrancó esta actividad. Se concretará esta audiencia en el Juzgado de Contención Administrativo. Tal como lo habían adelantado desde ADEP y desde el SEDEN, la aplicación de las sanciones económicas a los educadores por haber realizado medidas de fuerza tuvo su paso al plano judicial. Sindicatos presentaron un amparo con el objeto que el gobierno diera marcha atrás por los descuentos, los cuales consideran injustos y confiscatorios. Esto debido a las altas sumas que se les habían quitado justamente en el cobro anterior, no en el mes anterior. Yo no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Bueno, ya entramos en las 11 de la mañana, vamos a seguir hablando sobre justamente esta audiencia en el Juzgado de Contención Administrativo. ¿Qué dijo el SEDEN ante esta situación, ¿no? Hablamos que pidió a las autoridades que brindaran un informe detallado sobre la aplicación de estos descuentos. La postura del sindicato de profesores se basó en las irregularidades detectadas en los recibos de sueldo, ¿no? Nos descontaron sábados y domingos, pero cuando estamos reclamando todas las actividades que desarrollamos en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, sábados y domingos, que obviamente sabemos que hay actividades, eso no te lo pagan. Entonces no se entiende cuál es la lógica, manifestaba la secretaria general del sindicato, Mercedes Sosa. El enojo fue tal que desde el Ejecutivo tuvieron que retrotraer la decisión y reliquidar haberes de julio, indicando que los descuentos, los días de paro, se iban a efectuar proporcionalmente. Yo no quiero verme contigo, no sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti, yo soy feliz estando contigo.
Bueno, a 11 minutos, a 2 minutos de las 11 de la mañana vamos a escuchar algo de música y volvemos nuevamente con la información en Ñucanchi y Cancunapa de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui. Vamos a estar hablando un poquito de lo que es la situación de los hermanos maloneros y la actualidad allá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, continuamos con las noticias en Ñucanchi y Cancunapa de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy. Vamos a hablar de este mes tan especial, ¿no?, para nuestros pueblos indígenas y justamente para nuestras huarmis, ¿no? Vamos a hablar de lo que ya nosotros lo tomamos como el mes de la mujer indígena, la mujer originaria, como lo quieran llamar, ¿no?, en qué contexto lo vean. Estamos hablando de que el 5 de septiembre fue el Día de la Mujer Originaria, Mujer Indígena,
y justamente se estuvieron realizando diferentes actividades en todos los puntos del territorio nacional, ¿no? Y justamente en nuestra provincia no dejó de lado estas actividades, ¿no? En todo en este preciso instante, en este cosmos donde la verdad que hay una gran energía de las luchas, poniendo el cuerpo, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Se han realizado diferentes actividades en la permanencia pacífica de Plaza Lavalle. Justamente siguen, ¿no? Las veladas artísticas, las veladas culturales que siguen acompañando a la permanencia del tercer Malón de la Paz en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que el Consejo de Pueblos Originarios Llancas-Maqui ha realizado, ¿no? Este 5 de septiembre, ¿no? Estamos hablando de este conversatorio, ¿no? El Huarnicunac, Rimainacuy, sí, ¿no? Las Huarbis en el tercer Malón de la Paz, justamente en horas de las 21 horas, para ser más concreto, el día 5 de septiembre, donde se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer Indígena. Se realizaba este conversatorio a cargo de lo que es la red de prensa originaria Llancas-Maqui y en conjunto con la red de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7, ¿no? Este conversatorio estuvo orientado, moderado justamente por la hermana Verónica Vale, ¿sí? Y las que participaron justamente fue las hermanas que están presentes en el territorio de Buenos Aires, justamente en el tercer Malón de la Paz, en la permanencia, ¿no? De Plaza Lavalle. Estamos hablando de Paula Coronel, ¿no? Que es de la comunidad de Caspalá, del departamento de Valle Grande, ¿no? Milagro Lamas, ¿no? De la comunidad Pozo Colorado, Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayo. También estuvo presente doña Aurora Choque, ¿no? La guardiana de la Pachamama, ¿no? Justamente Aurora es de la comunidad de Coyamboy, ¿no? Del pueblo Atacama, y por otro lado también estuvo participando la hermana Dulce Pachi de la comunidad Coyazurimarca del Consejo de Pueblos Originarios Llancas-Maqui. Bueno, en este contexto, ¿no? Estuvimos transmitiendo en directo el día 5, el conversatorio comenzó a las 21 horas. La verdad que fue un momento muy emotivo. Nosotros estuvimos acá acompañando y haciendo la parte técnica de este conversatorio que se realizó en directo por redes sociales. Muy emotivo, ¿no? Justamente desde este análisis donde participaron hermanas que son que ya tienen una trayectoria grande en la lucha de la identidad indígena, y obviamente aquellas hermanas que son todavía jóvenes, ¿sí? Pero que en sí tienen marcado la esencia de lo que es la identidad de los pueblos y naciones indígenas, ¿no? En ese sentido, el conversatorio se dividió en dos partes, ¿no? La primera parte, recordemos que la moderación la realizó la hermana Verónica Vale, ¿no? Y en la primera instancia se conectaron en el vivo justamente Paola Coronel y Milagro Lamas, ¿no? Muy fuerte lo que habló Milagro Lamas, una declaración que la verdad que nos ha conmovido. Nosotros estábamos compartiendo el vivo, haciendo la parte técnica. La verdad que nos ha llegado muy fuerte. Es más, hay que ser sinceros, la verdad que se nos ha escapado una lágrima en el momento y en ese contexto de Milagros. Se refería a la lucha, ¿no? Del tercer Malón de la Paz y cómo había llegado a la ciudad de Buenos Aires con el permiso de los padres que se resistían a que Milagros viaje a Buenos Aires y acompañe al tercer Malón de la Paz. Un tercer Malón de la Paz que ya es historia en los libros de la Argentina, ¿sí? Capaz que no lo podamos encontrar en bibliografía oficial, capaz que no lo podamos encontrar en espacios o en instituciones oficiales, pero aquellos que hemos acompañado en algún momento o en alguna circunstancia este tercer Malón de la Paz, somos parte, ¿no? Y a través de la oralidad vamos a transmitir este suceso que todavía no acaba, porque los hermanos del tercer Malón de la Paz todavía siguen con una permanencia pacífica, y esto la verdad que ha sido muy fuerte en las palabras, ¿no? Después también estuvo hablando
Paola Coronel, justamente sobre la situación de Caspalá. Ella es de la comunidad de esa localidad. Muy conmovedora, justamente difícil, ¿no? Para Verónica, que estuvo haciendo la parte de moderación, también no emocionarse, ¿no? Con las palabras de estas jóvenes que recién encaminan la lucha, ¿no? Por los territorios, ¿no? Bueno, después de un breve paréntesis se continuó con lo que es la segunda etapa de lo que denominamos el Guarnicunac Timainacu, ¿no? Este conversatorio de las Guarnis en el tercer Malón de La Paz. En segunda instancia teníamos la presentación de nuestra hermana Aurora Choque, ¿no? Y de Dulce Pazzi. Sabemos que la hermana Aurora tiene una energía muy particular, es muy querida en Buenos Aires y es muy requerida en muchos espacios donde la invitan, ¿no? Justamente para brindar sus palabras, para contar un poco de lo que es la lucha, no solamente en la permanencia pacífica, en la permanencia en Plaza Lavalle, ¿no? Sino también en lo que es la lucha acá en el territorio, ¿no? Lo que ha sido la permanencia en la localidad de Purmamarca, ¿no? Tiene muchas cosas para contar, ¿no? Pero bueno, el conversatorio arrancó justamente porque doña Aurora no llegaba, ¿no? Venía de una actividad en Merlo, si no mal recuerdo. Entonces arrancó con la invitación, ¿no? Obviamente de Dulce Pazzi. Estuvieron hablando otras hermanas que se acercaron también a este conversatorio y estuvieron contando la experiencia de lo que se vive en el tercer Malón de La Paz. Obviamente después hablamos ¿no? de las palabras de Dulce. Dulce también es una referente muy importante para las Guarnis acá en la provincia. Y hablando un poquito también del contexto político, de lo que se está viviendo y de lo que también es la bandera, ¿no? Del tercer Malón de La Paz, justamente por lo que pasó hace 1000 años, hace más de 500 siglos, de 5 siglos, resistiendo, ¿no? Justamente contra el avance del colonialismo, junto al avance de lo que es este modelo extractivista, ¿no? En los diferentes territorios a nivel nacional, ¿no? Y después justamente llegó doña Aurora y doña Aurora le dio esa calidez para terminar un conversatorio donde la verdad que nos emocionamos todos. Ese conversatorio podía haberse extendido muchas horas, pero bueno, requeríamos ahí un tiempo determinado. Así que así pasó este conversatorio, ¿no? El Guarnicunac Timainacu, ¿no? El conversatorio de las Guarnis en el tercer Malón de La Paz. 13 minutos de las 11 de la mañana, mientras escuchamos un poquito de Savia Andina. Vamos a hablar también de las actividades que se realizaron ese mismo 5 de septiembre. Estamos hablando acá en lo que es la ciudad, ¿no? Lo que es la capital, San Salvador de Jujuy. Vamos a hablar de las actividades que estuvieron a cargo de la Diplomatura de Culturas Originarias, ¿no? En la semana, nosotros lo denominamos por ahí lo que es el mes de la mujer indígena, ¿no? En ese sentido, la Diplomatura de Culturas Originarias, los jóvenes continúan las actividades para rememorar a las mujeres que son parte de nuestra historia y dan identidad a nuestra lucha. Gracias a las herramientas digitales se recuperan los retratos y los datos bibliográficos de las hermanas y apus
que engendraron rebeliones históricas y lucharon a la par de los líderes que ya conocemos. La actividad propuesta por los Chachachej, Javier López y Verónica Vale, consiste en generar infografías de nuestras lideresas, ¿no? Para que sean material didáctico educativo. Bien sabemos que la educación formal las ha invisibilizado durante mucho tiempo, reconociendo solo a próceres que representan ideales nacionalistas, ¿no? Tenemos derecho a conocer nuestra historia como pueblos originarios preexistentes con libre determinación. Esta tarea que une nociones básicas de diseño gráfico fue posible gracias a una investigación previa y a cada uno de los jóvenes desarrolló el contenido en un soporte, ¿no? Que una vez impreso se expuso para los integrantes del Consejo de Pueblos Originarios Llancamaqui y que se presentó de manera digital para ser leído y compartido. Para realizar esta tarea fue importante también compartir lo transmitido por la historia oral por los Yachachescuna, ¿no? Docentes interculturales Mabel Castillo, Guari Paitán y Natacha Rivera, que aportaron datos significativos durante la jornada de trabajo. En otra etapa posterior continuaremos con las tareas de destacar a más mujeres portadoras de la herencia cultural y ancestral de las comunidades originarias defendiendo la tierra y el territorio. Un gran Jayaya, Guarnicuna Pachicuti, Jayaya Educación Intercultural Bilingüe desde los pueblos originarios. Esta fue la actividad, ¿no? Y las palabras del informe que se realizó justamente en este encuentro que estuvo dividido en diferentes talleres en horas de la tarde en el Consejo de Pueblos Originarios de Llancamaqui, en lo que es la sede, ¿no? Donde tuvo una gran concurrencia de diferentes guarmis que llegaron de diferentes territorios de la provincia y de diferentes comunidades. Aquellos que quieran apreciar, bueno, lo pueden ver en nuestra página de prensa originaria Llancamaqui, Red Chasqui. Están justamente este material, este soporte digital, ¿no? De lo que es la información de aquellas mujeres que se han gestado en la lucha y que obviamente todavía no tienen ese reconocimiento masivo, ¿no? E institucional. Es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Por ahí nosotros hablamos o informamos o contamos desde la oralidad y algunas veces dejamos de lado, por ahí nos olvidamos o algunas veces no tenemos las herramientas para hacer un registro digital de lo que va a ser, de lo que es estas fechas históricas y estos hermanos y hermanas que han marcado un antes y un después para la lucha de la identidad de los pueblos originarios. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.
Bueno, 11 y 21 minutos, vamos a continuar con las noticias a nivel local. Vamos a hablar un poco de una noticia de último momento, ¿no? En realidad no es último momento, pero la verdad que es algo muy urgente, la verdad que algo que nos vuelve a preocupar, la verdad que nos indigna, y estamos hablando de lo que es la justicia federal en Jujuy. Rechaza la protección para ciudadanos que protesten por sus derechos, ¿no? Estamos hablando de que el juez federal Esteban Eduardo Hansen, ¿no?, por solicitud del fiscal José Eduardo Villalba, rechazó el pedido del habeas corpus para ciudadanos de Jujuy que se manifiesten en calles o en rutas de la provincia. A pesar de gran cantidad de pruebas documental, audiovisual y testimonios que prueben lo contrario para el juez Hansen y el fiscal intervinente, ¿no? No existe amenaza, ni peligro, ni abusos de autoridad. Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti. ¡Oh! Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti. Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti. ¡Oh! Mientras mi cuerpo siga con vida, quiero ser para ti. Bueno, ahí volvemos con la noticia, ¿no? En el mismo sentido, la Justicia Federal de Jujuy asegura que en Jujuy existe el Estado de Derecho, ¿no? Además, se desestima todas las pruebas que confirman los métodos represivos cometidos en los últimos meses. Desde los organismos de derechos humanos consideran de alta gravedad la situación en la que queden los ciudadanos de la provincia. El pedido había sido presentado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el CERPAJ, ¿no?, el Servicio de Paz y Justicia, y organismo de derechos humanos, como medida preventiva ante la represión ordenada por el gobierno de la provincia de Jujuy, luego de las manifestaciones populares en contra de la reforma constitucional realizada este año en nuestra provincia. Consideramos que cualquier hecho de violencia institucional será responsabilidad del juez Hansen y el fiscal Villalba, expresaron el equipo de abogados de derechos humanos. Hoy, al enterarse, ¿no?, de la escandalosa sentencia. Bueno, en el día de mañana se realizará una conferencia de prensa por el equipo de abogados ante este grave acto del acto de la justicia que afecta las garantías, los derechos de los ciudadanos en democracia. Cuando te conocí me prometiste, juraste quererme siempre, eternamente. Cuando te conocí me prometiste, juraste quererme siempre, eternamente. No comprendo la razón de tu abandono, puesto que nunca te di ningún motivo. Será tal vez por causa de mi pobreza. Si es así, vete nomás, busca riquezas. No quiero que te cruces en mi camino.
Quiero que te cruces en mi camino, porque nunca fuiste fiel con mi cariño. Ya buscaré otra mejor que me comprenda, que sepa querer y amar sin condiciones. Bueno, mientras ya atravesamos la media hora de las 11 de la mañana, vamos a hablar un poquito de lo que es también las noticias que la verdad que disgustan, ¿no? Pero ya veíamos esto después del aumento de los combustibles, que por una medida nacional justamente no se van a modificar después de este último aumento que fue hace un par de semanas. Aparentemente no se modificaría hasta fin de año, pero bueno, obviamente en el último aumento tuvieron respuestas, sobre todo el sector de lo que es la parte empresarial. Estamos hablando justamente de lo que es la carne, ¿no? En Jujuy, ¿no? Y avisan que habría un nuevo aumento de la carne en la próxima semana, ¿no? Propietarios de carnicerías de la provincia aseguran que durante los últimos meses hubo una fuerte suba de precios que en los precios de la carne. Un comerciante consultado indicó que ante la escasez en ventas deben bajar el costo de sus ganancias. También mencionó que el corte de carne que tuvo un aumento más significativo fue el de la entraña, que ronda los 5.000 pesos. La crisis inflacionaria no da tregua y varios sectores se vieron afectados, principalmente el ganadero. Algo que viene siendo una moneda corriente, ¿no? Obviamente en la escasez de la venta de la carne vacuna, el remarque de los precios y el bajo consumo de carnes por parte de los ciudadanos de la provincia. Ante ello, Martín Miranda, propietario de una carnicería ubicada en el barrio de nuestra ciudad, desmintió categóricamente la baja de los precios en los cortes vacunos. A su vez indicó que para las corrientes, la corriente semana, ¿no? La próxima semana podría haber un nuevo incremento de las carnes. Por ahora la tendencia se mantiene, no hay ninguna baja. Todo está subiendo, al contrario, hay cortes que ya se fueron muy, pero muy arriba, ¿no? La semana que viene seguramente alguna suba va a haber nuevamente. Por ahora, mayormente se está subiendo entre un 10 y un 30% en la mayoría de los cortes. Uno se pregunta, ¿no? Yo creo que también ya el hecho de comer carne vacuna, ya por ahí es un lujo. El pollo también ha subido, ¿no? Sus precios, pero bueno, no es comparable con los cortes de vaca, digamos, ¿no? Bueno, así que estar atentos a aquellos que por ahí tengan un remanente, una plata guardadita y pueda comprar en cantidad carne, digo, para todo el mes, para todo, no sé, por un determinado tiempo y que le ayude en la economía. Hágalo, porque posiblemente la próxima semana los cortes de carne en su totalidad vayan a subir de precio. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. Bueno, enseguida vamos a estar hablando, ¿no?, de las demás actividades que se van a realizar en nuestra provincia, justamente por el mes internacional de la mujer indígena, ¿no? En este sentido, vamos a hablar, ¿no?, de las actividades culturales, pero vamos a continuar justamente con lo que hablábamos hace un momentito, ¿no?, de este incremento, de este posible incremento que se haría la próxima semana en la mayoría de los cortes de carne vacuna, ¿no? Pero vamos a ver hoy cuánto están los precios de algunos cortes, bueno, los más usados, ¿no?, en la alimentación de la familia jujeña, ¿no? Vamos a hablar la bola de lomo, 3.845 pesos el kilo de bola de lomo. Cuadril y picana, 4.389 pesos. El blando especial,
4.389 pesos. La cuadrada, ¿sí? 3.845 pesos. El peseto o la colita de cuadril, 4.565 pesos. El osobuco, que es ya lo más buscado, digamos, también para afrontar la crisis, 2.490 pesos. La costilla, señores, aquellos que tienen por ahí la posibilidad de comerse o darse un lujito de comerse un asado un fin de semana, ¿sí? La costilla, 4.375 pesos. El vacío, el mismo precio. El matambre, 3.985 pesos. Las costeletas, 3.975 pesos. Aquellos que quieren un gustito también de chinchulines, bueno, el precio todavía se mantiene, ¿no? 1.780 pesos. Y las mollejas, 4.245 pesos. Hoy, consumir o tenerse la posibilidad de comerse un asadito, ya sea por una cuestión de algo familiar, de un cumpleaños, de un aniversario o de algo especial, la verdad que hay que pensarlo dos veces con lo que es este precio todavía no actualizado y que se estaría dando esta semana que viene un aumento en la mayoría de los cortes. Así que hay a tener mucho cuidado. Vamos a hablar un poquito de las actividades que se estuvieron realizando también en lo que es el mes de la mujer indígena. En este sentido vamos a hablar de las hermanas del Tercer Malón de la Paz que estuvieron participando en el Congreso, justamente el Congreso de la Nación, perdón, para lo que es el pedido de la intervención federal de Jujuy, ¿no? En el marco de una serie de actividades por el mes de la mujer indígena, ¿no? Integrantes del Tercer Malón de la Paz se reunieron en el Congreso, ¿no? Con diputadas nacionales de la Comisión de Género y Diversidad, a quienes le reclamaron que los y las legisladoras se ocupen de conseguir los votos para que se apruebe la intervención federal de la provincia de Jujuy. Entraron todas las maloneras y hablaron todas. Así estuvo justamente a cargo de las hermanas o de la parte de la comisión que entró justamente a este espacio, al Congreso de la Nación, Dulce Pazzi, y admitió que no hubo la relación que esperaban. De todos modos, la comunera destacó el hecho de que cada una se desahoga y dijera qué es lo que estaba pasando, ¿no? En la provincia y en sus territorios. Las mujeres le explicaron a las diputadas una vez más por qué el Tercer Malón de la Paz está pidiendo al Congreso Nacional que apruebe la intervención federal a Jujuy, como también las razones por las que existe la nulidad de la reforma constitucional provincial aprobada el pasado 20 de junio. Ellas explicaron que no le veían viabilidad a la intervención y que lo que de la reforma va a ser en un largo tiempo, que no llegaban a tener los números. Se les pidió que hicieran una expresión individual de cada diputado apoyando el pedido de nulidad de la reforma.
Si necesitamos 180 y tenemos 118, tenemos que el compromiso que los 118 después buscaremos a los demás, detalló Dulce Pazzi en este encuentro, en esta visita a lo que fue el Congreso de la Nación de las Hermanas Maloneras, justamente en las actividades por el mes de la mujer indígena. También les contaron a los legisladores, a las legisladoras nacionales, la situación de la Plaza Lavalle, donde maloneros y maloneras sostienen la permanencia pacífica frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia desde el 1 de agosto, en condiciones cada vez más difíciles y padeciendo además del hostigamiento de la policía de la ciudad de Buenos Aires. No es nada agradable estar en la plaza, no tenemos baño, no hay higiene para cocinar, y ayer nos cortaron el agua, contó Dulce Pazzi, ¿no? En la reunión hablaron además de resultados de las elecciones PASO. Los hermanos en la provincia hicieron que no gane Morales, refirió la comunera, no justamente a lo que fue las elecciones, ¿no? En las PASO pasado 5 de agosto, perdón. Ahí estamos un poco colgaditos. Bueno, estas fueron las actividades de lo que fue las hermanas del Tercer Malón de la Paz en el Congreso de la Nación, justamente con el pedido de la intervención a la provincia y obviamente lo que son las reivindicaciones del sector de nuestras queridísimas huarmis. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Bueno, estamos ahí a 40 minutos de las 11 de la mañana, ya estamos despidiéndonos. Vamos a brindar la información de lo que va a ser las diferentes actividades en la provincia para lo que es el mes de la mujer indígena, ¿no? También vamos a mandar saludos a aquellos hermanos, amigos que nos están escuchando en vivo, ¿no? Y están conectándose a nuestras redes sociales. Vamos a mandarle un saludo hoy a Zenobio Busto, ¿no? Que dice adelante, los apoyo desde Ushuaia, un saludo. Bueno, ahí agradecemos a Zenobio Busto que nos está escuchando. Adriana Gil, ¿no? Un gusto escucharlos desde la Patagonia. Saludos. Lamentable que la justicia federal no haya rechazado, ¿no? El pedido justamente. Bueno, ahí teníamos las palabras, los mensajes que llegan de los diferentes territorios a nivel nacional apoyando lo que es la lucha y la causa indígena, obviamente expresada en este Tercer Malón de la Paz, en la permanencia pacífica en Plaza Lavalle desde aquel 1 de agosto y ahora ya van más de, ¿cuántos meses ya? Un mes y estamos en un mes y 7 días. Es lo que es la permanencia pacífica en Plaza Lavalle. Bueno, vamos a hablar un poquito de las actividades, lo que se viene el día de hoy también. Aquellas que quieran participar, no sé si es abierto el encuentro, pero bueno, nosotros ahí pasamos la información. El día de hoy se realiza el Huarmi Pachacuti Ara Cuñareta Tiempo de la Mujer, ¿no? Ahí traducido a lo que es el runasimi y lo que es también el idioma guaraní. Este día jueves continúan las actividades, los talleres con el encuentro de danzas andinas, Jayala, las mujeres que luchan, Jayala, pueblos originarios del Abya Yala. Estamos hablando de Tusui Tinku, ¿no? El encuentro de danza andina, Día de la Mujer Indígena, ¿no? Este jueves 7 de septiembre a partir de horas 16 en lo que es el pasaje Esteban Echeverría 663 en el barrio Gorriti.
y esta actividad estará a cargo de la profesora Daniela Vale, obviamente. Así que aquellas hermanas, hermanos que quieran también llegarse, participar, bueno, no sabemos si va a ser abierto, vamos a estar ahí avisando después. Lléguense a lo que es este hermoso encuentro de danza andina por el Día de la Mujer Indígena. Recordemos, el 5 fue oficialmente, lo que dice todavía. Nosotros lo tomamos como el mes de la mujer indígena. Un gran abrazo, un gran jayaya a nuestras mujeres que luchan a la par y que son el fortalecimiento de por ahí cuando pasan los bajones, ¿no? de los hermanos. Ese gran apoyo mutuo que es la fuerza de la dualidad. Bueno, esto ha sido Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes, edición jueves 7 de septiembre del año 2023. Nos volvemos a encontrar el día de mañana a partir de la mañanita, ¿no? Para compartir noticias de lo que va a ser las actividades por el Mes Internacional de la Mujer Indígena, por lo que es la presencia permanente, la presencia pacífica del Tercer Malón de la Paz en la Ciudad de Buenos Aires, en la Plaza Lavalle, las actividades de los docentes y toda la actualidad, perdón, me saco la papa de la boca, de lo que es en la provincia de Jujuy. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar el día de mañana con más noticias. ¿Por qué estás triste? Dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor, que negras nubes te hacen sufrir. Siento llover en tu corazón. ¿Por qué tan lejos miras? ¿Por qué? ¿O algo presientes que sea fatal? No llores, vida, me harás llorar, y nuestro llanto nos ahogará. No llores, vida, me harás llorar. No llores, vida, me harás llorar. Sé que en la vida hay que luchar, y siendo pobres con una cruz, pero tu amor, mi amor, vale más. Por eso pido, no sufras más. Si es por el hijo que estás así, sé que esa lágrima ya llegará, y en sus ojos nos traerá una mirada llena de amor.